No sé cómo se atreven a seguir ocupando esos escaños, sabiendo Concluya. que se prometió la paz y se trajo más muerte que nunca, el sexenio más violento de la historia. A mí no me vengan con cuentos. Yo estuve en los templetes, ya voy, estuve en los templetes, al lado del traidor de López Obrador cuando prometía paz. Yo estuve ahí al lado, prometiendo paz. Le creímos que los abrazos iban a ser para las personas y llegó al gobierno y le dio los abrazos a los criminales. Concluya, por favor. No va tras ellos. El hermano del procurador de Humberto Moreira, señalado por ser el protector de los Zetas. Allende, Coahuila, en el olvido. 300 muertos. 50 de los cuales se estiman fueron asesinados en un penal, en el penal de Piedras Negras. Y siempre lo dije en una denuncia que presenté junto con Armando Guadiana ante la Corte Penal Internacional: las puertas de los penales se abren por fuera, no se abren por dentro. Y ese crimen de Allende se cometió desde el gobierno del estado, pero no dice nada. Y que hablemos del exgobernador de Tamaulipas y no hablemos de el ya sometido a juicio y tan nombrado García Luna, que sí estuvo involucrado en protección al narcotráfico durante 2 sexenios, toda una historia en la que se vino construyendo, sí, la génesis de la inseguridad pública en este país. Porque quien hoy asesina no se formó en este sexenio, no nos equivoquemos. Concluya. Los jóvenes promedio que hoy andan asesinando gente en todos los rincones de este país, mayores de 18 años, en el sexenio de Felipe Calderón estaban en la primaria. De 30 estaban en la primaria en el sexenio de Fox. De 18 estaban en la secundaria todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Vamos a ir al Senado de México, hoy 13 de febrero del 2024. El Senado de México se lleva un ríspido debate donde participa Kenia López Rabadán, que le reclama a Mario Delgado porque es acusada de que ella organiza los hashtags de la granja de votos que hay en 50 países. Además, se gastan $1 millón semanales para atacar al gobierno del presidente López Obrador. Ella da la señal para hacer ese nado sincronizado. ¿Y quién no conoce a Lili Téllez, que la señora parece que se mete algo cada que sube a tribuna? La lengua la trae muy larga. Amigos y amigas, y la cola también. También la vamos a escuchar, y también vamos a escuchar a Lucía Trasviña, que defendió al presidente López Obrador, defendió la Cuarta Transformación. Y vamos a escuchar un senador de Morena, donde para en seco a Lili Téllez. Amigos, vamos a ir a este debate. Con permiso, presidenta, compañeras y compañeros senadores, ha sido recurrente el tema que se ha tratado sobre inseguridad. Siempre les he reiterado una pregunta y se la sigo haciendo y no me han dado respuesta. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban muchas y muchos de ustedes? Es un tema, permítame señora, déjeme hablar. No hay diálogos. Permítame, no hay señora. Diálogos, senadora. El tema Trasviña, es continúe. La violencia que se ha generado en este país, que yo recuerde, tiene más de 40 años atrás. Hay aquí una senadora que precisamente fue víctima de esa violencia de sexenios anteriores y que efectivamente ha presentado sus denuncias. Hay que darle seguimiento, compañera senadora, para que se le haga justicia. El tema es, y que siempre no ha habido esa respuesta, cuando Genaro García Luna fue el secretario de Seguridad, quien tuvo asumiendo la seguridad de este país,
narcotraficante que hoy está procesado precisamente, traidor a la patria, por un juez de Nueva York. El tema es que han insistido ustedes en que la violencia debe erradicarse con la violencia. No. El rumbo está marcado en la transformación de este país. Se están combatiendo las causas generadoras de esa violencia. Se está atendiendo al pueblo, desde los niños, desde los jóvenes, desde los adultos mayores. Se les está atendiendo y se está erradicando las causas generadoras de esa pobreza que generaron los gobiernos a los que ustedes están defendiendo, y por decenas de años robándose, cometiendo latrocinio en contra de los dineros, de los recursos, del erario público, en contra de los derechos del pueblo, los grandes despojadores, los traidores a la patria, y hoy acuden al extranjero, o hoy van al extranjero, ustedes los del PRIAN, pagando millones de dólares para vertir en las redes sociales mensajes que van en contra precisamente de este movimiento transformador. El pueblo ya no les cree. No abusen. Concluya. Respeten la inteligencia y la sabiduría del pueblo mexicano. Son unos perversos, son unos canallas. Y el pueblo no los quiere, y los vamos a derrotar, porque el pueblo tiene el poder supremo de mandarlos por allá, al infierno. Allá deben de estar. Con su venia, Presidenta, quiero desde aquí y como senadora de la República decirle a Mario Delgado, presidente de Morena, que no se equivoque, que no se pierda en las mentiras que él mismo dice. Mario Delgado se atrevió cínicamente a hacer una conferencia de prensa para tratar de justificar lo que está pasando en las redes sociales, y peor aún, para descalificar la voz y el escrito de cientos de miles de mexicanos. ¿No cree Mario Delgado que el hashtag narcopresidente AMLO sea orgánico? ¿No cree que el hashtag narcocandidata Claudia sea real? ¿Por qué no lo cree el presidente de Morena? Pues porque vive en otro planeta. ¿No cree la realidad de los mexicanos? Porque no lee las masacres diarias que se viven y se sufren en este país. Mario Delgado piensa que como él se transporta en aviones del Rey del Huachicol o se transporta en camionetas blindadas de sus amigos del Huachicol, pues esa es la realidad de los mexicanos, pero no, señor presidente de Morena. Más de 200,000 familias en luto en este país por su gobierno corrupto que está ensangrentando a México. No me responsabilice a mí, señor Mario Delgado, responsabilícese usted a López Obrador y a Claudia Sheinbaum por este México ensangrentado. Es cuanto, Presidenta. Gracias por darme el uso de la palabra. ¿Dónde está la senadora que estaba pregunte y pregunte y pregunte aquí? Salió corriendo la senadora que estaba haciendo preguntas aquí porque pues, no quiere oír las respuestas, porque ya las… Ah, no, ya está. Aquí está la respuesta, senadora Lucía. Les recuerdo que no hay diálogo, Yo estuve senadora. denunciando
le respondo con toda claridad. Nada más no vuelva aquí a acercarse a este lugar como lo hizo la otra vez. Yo siempre estuve denunciando. El primer reportaje que se hizo en Televisión Nacional Abierta en este país lo hice yo en el 98 sobre los narcotraficantes. Era un escándalo que se presentara abiertamente. En todos los sexenios, desde que tenía 17 años, yo he estado denunciando la inseguridad con nombre y apellido. Y en el año 2000 sobreviví a un atentado a balazos que está impune todavía. Siempre he estado denunciando y por eso le creí a Andrés Manuel López Obrador y le acepté cuando me invitó a ser candidata, porque prometió que iba a haber paz. Y por eso los mandé a la fregada a todos ustedes y al presidente, porque trajo muerte, más muerte en lugar de traer paz. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes dónde están ahorita? ¿Dónde han estado estos 5 años? ¿Dónde han estado estos casi 6 años? Apertrechados tras las bardas de Palacio Nacional, asustados, agachados, postrado el presidente ante el crimen organizado y ante el crimen desorganizado. Han empoderado a los criminales. No tienen vergüenza los de Morena, y lo sabemos todos los mexicanos. Si algo ha traído Morena es muerte, y lo peor es que no les importa. Se los repito, ustedes son el brazo político del crimen organizado en México, y lo saben, y lo sabe todo México, y no hay alguien más hipócrita que haya estado al frente del gobierno mexicano que ese López Obrador, que prometió la paz y en cambio es cómplice. Concluya. Es cómplice del crimen. Lo sabe todo México. México está ensangrentado como nunca. Concluya. Son ustedes unos mentirosos. Concluya. No sé cómo se atreven a seguir ocupando esos escaños, sabiendo Concluya. que se prometió la paz y se trajo más muerte que nunca, el sexenio más violento de la historia. A mí no me vengan con cuentos. Yo estuve en los templetes, estuve en los templetes, al lado del traidor de López Obrador cuando prometía paz. Yo estuve ahí al lado, prometiendo paz. Le creímos que los abrazos iban a ser para las personas, y llegó al gobierno y le dio los abrazos a los criminales. Concluya, por favor. No va tras ellos. ¿Por qué? Porque son cómplices. Es más, aprovecho para denunciar desde esta tribuna. Concluya. Ya voy a terminar. Son 2 Tuve minutos, amenazas senadora. de muerte muy serias hace casi 2 años. La Fiscalía General de la República lo tiene, ya Concluya, encontró por a los que favor. me amenazaron. Y la Fiscalía General de la República le ha pedido a la Secretaria de Seguridad Pública de este país Concluya, que me brinde senadora. protección. Y es tan maldita Concluya. que me niegan la Concluya. protección que les pide la Fiscalía. Concluya. Así de inhumanos. Y así está sufriendo todo México. No tienen Concluya. vergüenza. ¿Con qué objeto, senador Reyes Flores Hurtado? Hasta 2 minutos, les pido, sean respetuosos, por favor. Han duplicado el tiempo que se les ha concedido por acuerdo de la mesa. A veces uno quisiera escuchar solo las intervenciones en este pleno, pero luego hay afirmaciones que molestan, que dan coraje, porque verdaderamente no se tiene memoria. Yo no vengo aquí a defender a nadie. Simple y sencillamente creo que aprovechan para magnificar las cosas. Esa famosa acusación contra el presidente de México por supuesta intromisión o financiamiento del narcotráfico quedó desestimada por las mismas autoridades de los Estados Unidos y la siguen machacando
y siguen trayéndola aquí como la gran verdad. Y callan otras que son escandalosas todavía en la historia de la República, pero que como son sus aliados hoy, como son parte de la pandilla hoy, pues no les conviene hablar. En Coahuila, porque todos creo que nos duelen nuestros estados, yo voy a hablar de anécdotas de mi tierra. En Coahuila hubo acusaciones severas de sicarios pertenecientes al grupo criminal de los Zetas que financiaron la campaña de Rubén Moreira Valdés, de Humberto Moreira Valdés, esos que hoy presumen como los grandes impulsores y estrategas de la seguridad pública, devastaron el estado de Coahuila en sociedad con los Zetas. Le abrieron la puerta a grupos criminales que verdaderamente destrozaron la tranquilidad en el estado de Coahuila. El hermano del procurador de Humberto Moreira, señalado por ser el protector de los Zetas, Allende, Coahuila, en el olvido, 300 muertos, 50 de los cuales se estiman fueron asesinados en un penal, en el penal de Piedras Negras. Y siempre lo dije en una denuncia que presenté junto con Armando Guadiana ante la Corte Penal Internacional: las puertas de los penales se abren por fuera, no se abren por dentro. Y ese crimen de Allende se cometió desde el gobierno del estado, pero no dice nada. Y que hablemos del exgobernador de Tamaulipas y no hablemos de el ya sometido a juicio y tan nombrado García Luna, que sí estuvo involucrado en protección al narcotráfico durante 2 sexenios, toda una historia en la que se vino construyendo, sí, la génesis de la inseguridad pública en este país. Porque quien hoy asesina no se formó en este sexenio, no nos equivoquemos. Concluya. Los jóvenes promedio que hoy andan asesinando gente en todos los rincones de este país, mayores de 18 años, en el sexenio de Felipe Calderón estaban en la primaria. De 30 estaban en la primaria en el sexenio de Fox. De 18 estaban en la secundaria todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahí se formaron. Sin duda hay muchos pendientes en seguridad pública y nos debe de ocupar. Y yo le contesto a quien decía que hemos hecho. Yo he presentado y he confrontado a los grupos criminales de mi estado, he hecho huelgas de hambre de frente, señalando a la policía asesina de Coahuila. Y no es motivo ni de un pronunciamiento aquí de los socios de la pandilla, ni de notas siquiera en medios locales. Porque la policía en Coahuila puede asesinar a uno de nuestros jóvenes a golpes y no pasa nada. ¿Y qué es más grave? ¿Un sicario que asesina a otro sicario en cualquier rincón de este país, o un policía que tortura hasta la muerte a un joven? ¿Qué es más grave? Les pregunto a ustedes. Concluya. En Coahuila esto sucede constantemente y no dice nada. Y esa es mi reflexión. Concluya. No a señalar y criticar si estamos o no en el error. Concluya. Hay muchos pendientes, pero asumamos la responsabilidad, sin duda, que a cada quien le toca. Y quienes vienen aquí a hablar del pasado no tienen memoria, pero yo creo que sí la tienen, sí se acuerdan. No los estamos acusando de desmemoriados, los estamos acusando de hipócritas, los estamos acusando de corruptos, de asesinos en muchos casos. Yo los invito a voltear a ver a Coahuila en términos de seguridad, porque hoy lo traen hasta como el modelo de seguridad que quiere Xóchitl Gálvez para el país si gana la presidencia de la República. Dios nos libre de una tragedia de ese tamaño. Y concluyo, Presidenta, diciéndoles que en el norte, allá en el estado de Coahuila, siguen clamando justicia los muertos de Allende. Y esa no es nota para nadie. Y las denuncias están presentadas. Las denuncias están presentadas incluso en cortes internacionales. Y espero que eso sí lo revivamos. Y si tomamos la responsabilidad de asumir el costo generacional de poder que a cada quien le ha tocado. Pero concluya. Sin duda,
son la generación que formó a los asesinos que hoy están devastando a este país. Muchas gracias, presidente. Les solicito se ajusten al tiempo.